Saludos amigos, aquí Ruth Elisa nuevamente y hoy continuamos con la serie de las heridas o traumas emocionales, pero en el capítulo de hoy vamos a estar cubriendo un poco o hablando acerca de las máscaras. Y es sumamente importante entender esto porque nos ayuda a comprender y a profundizar un poco más en nuestra conducta y por qué hacemos lo que hacemos. Y antes de comenzar, vamos a estar compartiendo un poco acerca de mi libro Códigos del Ser. Aquí puedes encontrar todo lo que voy a estar compartiendo en el día de hoy y comenzar a profundizar y aprender a hacer el trabajo interno que es sanar nuestras emociones. Todos podemos ser nuestros sanadores, simplemente tenemos que aprender la destreza y hacernos cargo y responsable de nuestra vida. Es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Y antes de comenzar también quiero dejarte saber que próximamente voy a estar comenzando una serie de retiros para sanar nuestras emociones y el primero va a ser en Puerto Rico el próximo 26 de noviembre. Y si tú estás viendo este video y estás interesado, con más razón te invito a que te quedes porque es importante comenzar a aprender para entender nuestra conducta y reforzar lo que vas a continuar aprendiendo en el retiro. Así que sin más preámbulos voy a comenzar hablando de las máscaras. Y es importante entender qué son las máscaras. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros sufrimos un impacto de trauma o fuimos rechazados o sufrimos alguna emoción que nos hizo creer que estábamos en peligro por ser quienes éramos, rechazo, juicio, porque brincábamos mucho o porque llorábamos o porque alguna conducta de nosotros percibió rechazo, es en ese momento que hablamos donde adoptamos máscaras en nuestra vida. Y las máscaras son esas conductas o arquetipos, máscaras o arquetipos. Son conductas que adoptamos en orden de poder sobrevivir. Carl Jung llamó esto lo que se llama la persona. Y Carl Jung hablaba de la persona como la máscara que adoptamos en orden de protegernos. También hablamos de los geneatipos por ahí, los arquetipos por otro lado. Todo esto viene siendo igualmente esa máscara que utilizamos en orden de protegernos porque percibimos que nuestra personalidad o ser nuestro propio o verdadero ser en esencia era peligroso. Y en orden de sobrevivir, nuestro mecanismo es tan sabio y poderoso que a través del ego, el ego es el que se encarga, es la subdivisión, el falso ser que adoptamos en orden de poder sobrevivir en este mundo del caos donde percibimos y recibimos rechazo por ser nosotros. Y es bien interesante porque en el momento en que entendemos cómo operan las máscaras en nosotros, podemos comprender que no somos nuestro trauma, no somos nuestros pensamientos, no somos ese dolor, sino que eso ha venido a reemplazar o a sustituir la identidad verdadera en mí para ayudarme a sobrevivir. Y cada máscara, voy a hablar de dos aspectos importantes aquí. Las máscaras, especialmente las heridas. Hay 5 heridas del alma y cada herida trae una máscara en particular. Para aprender más, te invito nuevamente a leer mi libro Códigos del Ser, y también hay un libro que fue el modelo que utilicé, Las 5 heridas que no te dejan ser quien eres, de Luis Bourneau. Y este libro es más profundo, yo solamente toco bien livianamente porque no puedo hacer un plagio del libro, pero literalmente cuando aprendí a entender esta parte de las heridas, aprendemos a entender a profundidad nuestra conducta, especialmente cada conducta, cada herida. Mejor dicho, cada herida tiene una propia máscara. Adoptamos una propia máscara en orden de sobrevivir, especialmente, y ahí yo hablo, en el caso que puedo hablar más que era una de las heridas que yo más cargaba, era rechazo. Cada herida, rechazo, tiene una máscara, el abandono tiene una máscara, la traición trae una máscara. Y el ego adopta ese tipo de personalidad en particular en orden de ayudarte a lidiar con el dolor, la vergüenza y sobrevivir lo que lleva o conlleva tener esta herida en particular. Y en el caso de rechazo, particularmente, que es el más que puedo hablar desde mi propia experiencia, el rechazo adopta la máscara del huidizo. Cuando yo entendí esto, literalmente fue como un shock para mí porque pude comenzar a hacer una película de por qué mi conducta la mayor parte del tiempo. Y es la conducta del huidizo, es la conducta de la persona que
está indisponible internamente para hacer frente a los no. Toma todos los no como algo personal porque le ocasiona un rechazo. La herida de rechazo es la herida más profunda de todas. Y a más usted arraigada tiene esa herida, peor. Porque nosotros los que vivíamos, ya yo no tanto, ya yo he llevado un proceso de sanidad en mi vida, pero esta herida en particular nos deja la sensación de no merecer haber nacido. Es como, no sé ni por qué nací, como que nos deja este vacío interno que cuestionamos nuestra existencia porque no encontramos valor alguno en nosotros. Y es bien fuerte la creencia del no merecer, de no servir para nada en este tipo de personas. Pero más que nada la máscara del huidizo, volviendo al tema de las máscaras, es esa persona que tiende a huir de todo, evadir, correr. ¿Por qué? Porque antes de recibir o percibir que va a ser rechazado, ese impacto del dolor es tan fuerte porque cada sensación de decir no o de recibir algún comentario o alguna crítica te conecta con la herida. Y es importante entender esto. Cada herida es vuelvo y repito, es un foco de infección interna, es un foco de infección psicológica que hasta que no nos hacemos cargo de sanarla va a estar llevándonos a repetir los mismos eventos constantemente. Y esta herida o máscara del huidizo, lo que te ayuda es a protegerte corriendo del dolor. O sea, no quiero escuchar nada, me tengo que ir. No quiero sentir rechazo, antes de sentir rechazo me voy. Y es bien interesante cómo operan realmente nuestros mecanismos de defensa. Entonces, cuando entendemos las máscaras, podemos entender por qué adopté la conducta que adopté en orden de sobrevivir. Así que te invito no voy a entrar a profundidad, simplemente quiero que sepas o tengas un concepto de qué es esto, porque realmente entender las máscaras es fundamental. Por otro lado, en el caso de la traición, otra de las heridas del alma, el caso de la traición es el controlador. Esta persona que recibió la traición por parte de uno de sus padres o cuidadores se percibió traicionado cuando, por ejemplo, nació otro hermano y se vio desplazado, o no recibió el afecto que esperaba y percibió que su padre lo traicionaba en algún momento de su infancia. Esta persona que crece con la herida de la traición es sumamente controladora y todo lo que no puede controlar lo descompensa, o sea, se pone irritable, se trata de, juega constantemente a ser la víctima eterna porque vive desde el efecto de querer controlar para sentirse seguro, para no volver a sentir la traición en ellos. Y es bien interesante los efectos que tienen las máscaras o arquetipos en nosotros, porque literalmente ahí nos damos cuenta cómo nos juega un papel importante esto del ego en nosotros. ¿Por qué? Porque al yo entender que no soy mi máscara, al no entender que no soy mi ego, entonces ¿quién soy? Nos queda la disyuntiva de comenzar a hacer el trabajo interno para comenzar a aprender quiénes somos en esencia cuando comenzamos el camino a la sanidad. Otra de las máscaras o arquetipos interesantísimos. Hay varios, pero hablo también en mi libro sobre el niño interno. Y cuando hablamos del niño interno, hablamos de esa parte de nosotros que se quedó estancada en la infancia y no pudo desarrollarse psicológicamente porque sus necesidades básicas no fueron suplidas. Y cuando hablo de necesidades básicas, hablo de ser visto, amado, apreciado, escuchado y protegido. Y cuando esas necesidades no fueron suplidas, vamos a adoptar ciertos arquetipos también, vamos a adoptar ciertas máscaras en nuestra vida en orden de poder suplir o compensar o llamar la atención o sobrevivir por aquello que carecimos en nuestra vida. Y en el caso del niño interno, aquí hablo de las máscaras, las explico en el libro también, pero por ejemplo, un arquetipo bien famoso que damos por normal o aceptado, condicionado en nuestra sociedad es el perfeccionista. La máscara del perfeccionista. El perfeccionista o una persona perfeccionista vive tras las máscaras de la perfección por tratar de evitar el juicio o el rechazo. Y muchas veces la persona perfeccionista
adoptó esta máscara o esta falsa identidad porque fue la única forma que pudo acceder a ser visto o acceder al reconocimiento de sus padres. Y entonces adoptamos esta máscara en orden de sobrevivir, porque tener reconocimiento es la única forma en que yo me siento apreciado, o tener reconocimiento es la única forma en que yo me siento aceptado o visto por mis padres, y seguimos toda la vida convirtiendo estas máscaras en parte de nuestra identidad. Por eso es tan difícil sin ayuda a acceder a esta información o poder saber cuál es la máscara que tenemos. Claro, en el momento en que usted comienza a hacer el trabajo interno de aprender, usted se va dando cuenta porque va creando el autoanálisis. O sea, oh, esta soy yo, oh, esta es mi conducta, oh, ahora me di cuenta. Y por eso es tan importante realmente comprender y darnos el espacio de aprender. Otra de las máscaras que es la persona que no tiene logro. En mi caso, era una de las máscaras que yo utilizaba, porque cuando, por ejemplo, venimos de una herida de rechazo, para mí el ser vista era sinónimo de peligro, de recibir rechazo, de recibir críticas, porque a mayor visibilidad tenía en otros, o a mayor yo me destaco, o a mayor usted se destaca, más te ven, más busca reconocimiento, pero a la misma vez puede ser una señal de peligro cuando no tenemos salud emocional o no tenemos ese recurso interno de confianza y seguridad en nosotros. Así que es bien interesante entender cómo las máscaras nos van protegiendo a lo largo de nuestra vida de poder conectar con quien somos en esencia, de conectar con ese dolor, de conectar con la vergüenza que me causó el haber sido rechazado o me causó el haber sido enjuiciado por mis padres, el no haber sido amado ni apreciado por quienes somos en esencia. En orden de poder sanar nuestras emociones, en orden de poder, o parte de lo que incluye sanar a profundidad, es comenzar a encontrar quiénes somos. Y próximamente voy a estar ofreciendo un programa de 8 semanas. Claro, esto no es un programa profundo, 8 semanas no es un programa, wow, que tú digas, pero básicamente nos va a llevar en ese viaje al autodescubrimiento. ¿Quién soy yo si no tuviera estas máscaras? ¿Quién sería yo si pudiera ser mi auténtico ser? ¿Quién sería yo si no tuviera miedo de ser yo? Es importante que nos comencemos a hacer esas preguntas en orden de poder trascender y comenzar a conectar con esto, porque uno de los efectos del ego es que el ego bloquea, no me permite ver. Por ejemplo, una persona con una autoimagen lacerada, como una persona con la herida de rechazo, adopta la máscara de una persona de confianza. O sea, soy segura. Yo no tengo ningún problema de baja autoestima. Yo soy una persona segura y nos disfrazamos. Y es la inhabilidad a través del ego de poder acceder a ver la herida en mí. El ego me protege de ver la herida, el ego me protege de ver la vergüenza, el ego me protege del dolor y el rechazo. Entonces, por eso es tan fuerte. El ego es el custodio de esas memorias. Esas máscaras y esos arquetipos se convierten en el custodio de esas memorias en orden de mantenernos seguros. Entonces, para poder trascender de esas máscaras y comenzar a permitirnos ver, tengo que llevar a esa parte de mí a sentirse segura. Ok, ya estoy lista para ver, ya quiero ver. Necesito ver, porque si no puedo ver quién soy, no voy a poder cambiar esto en mí. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en este trabajo interno, y siempre hago este ejemplo, cuando a mí lo que me confrontó, que me empezó a había un ruido interno en mí que me decía, aquí no hay coherencia en algo, hay algo ahí en mí que no me hace sentido, estoy perdiendo una pieza importante en mí. Y es que cuando escucho, esto lo menciono 1000 veces, el doctor Wayne Dyer fue esa persona en un video hablando de: tú no atraes lo que tú quieres, tú atraes lo que tú eres. Y a mí eso me voló la cabeza, era la primera vez que escuchaba esto. Y eso fue suficiente para volar mi cabeza y comenzarme a cuestionar quién yo era en base a lo que yo atraía. Sí, basado en la espiritualidad, que es parte de lo que yo trabajo, y la neurociencia, que habla de esto de la energía y de la atracción y de todos estos programas que creamos subconscientemente para sobrevivir. Tenemos que encontrar quiénes somos. Y cuando yo me empecé a confrontar quién yo soy, necesito ver quién yo soy, porque
si yo me hago la pregunta basado en lo que yo atraigo, soy todo lo opuesto a lo que yo atraigo. ¿Por qué no puedo ver? Y fue bien interesante porque empecé a preguntarme, ¿quién soy? ¿Quién soy? Necesito ver quién soy. Porque si no puedo ver quién soy, no voy a cambiar esto. Y esto me está causando mucho dolor. Y en un momento dado pude, como que fue una ventana que se abrió. Literalmente vi como que mi subconsciente o mi mente pudo abrirse. Y en una caigo en cuenta y me empiezo a ver internamente. Fue bien impresionante porque empiezo a ver quién yo era. O sea, el problema es que tú piensas que no eres suficientemente buena. El problema es que y empecé a ver todo lo que yo había negado ver en mí, porque me causaba mucho dolor y mucha vergüenza. Y empecé a llorar por horas porque yo decía, no soy nada de lo que yo pensaba que era. Por eso a mí me da mucha gracia a veces cuando yo hago esta pregunta. En la escala del 1 al 10, ¿cómo está tu autoestima? 10, 9, y yo, la mayoría de nosotros no tenemos la autoestima que pensamos, mas sin embargo carecemos de la posibilidad de poder ver a profundidad porque es doloroso ver la verdad. Y es por esto que el trabajo interno es importante hacerlo, es irreemplazable y es lo que nos permite conectar con nuestra verdadera y auténtico ser internamente. Así que realmente conocer quiénes somos en esencia es parte del proceso de sanidad interior. Llevar a las personas a poder ser ellos mismos, o sea, nuestra alma. Aquí viene la sanidad espiritual o la sanidad del alma, porque el alma es libre. Mi alma es ese ser libre, esa única que vino a este mundo con un propósito, que es extrovertida, que es curiosa, que no encaja, que le gusta decir lo que piensa sin sentirse culpable, que le gusta pensar distinto, que le gusta ser confrontadora muchas veces. Eso soy yo en parte, pero esa personalidad estaba escondida tras las máscaras de la vergüenza y el dolor. Y parte del viaje a la sanidad es poder acceder a ser nosotros en esencia, ser nosotros sin dolor, sin remordimiento, sin culpa, sin vergüenza. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad. Cuando nos permitimos ver, conectar y comenzar a quitarnos esa persona, a comenzar a quitarnos o a integrar ese ego, que es lo que se hace, integrarlo, llevar ese ego no. Estoy segura siendo yo, estoy bien siendo yo. Y eso es un proceso y eso es parte del viaje de la sanidad del alma. Así que espero que este video te sirva de ayuda y te invito nuevamente a leer mi libro Códigos del Ser, donde vas a poder adquirir el conocimiento y las herramientas necesarias para comenzar a ser tu propio sanador y el viaje del héroe hacia el conocimiento profundo y la sanación emocional. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio. Bye bye.